nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Y como saben, yo creo ya es un sentir de parte mío, pero también creo que de parte de Dios, por supuesto, de entender el origen, de dónde nos desviamos, de dónde como humanidad, como creación, dónde nos desviamos del camino para llegar a esta condición en la que estamos, donde predomina el pecado, predomina el mundo y predomina la muerte, pero que sin duda también Dios quiere enseñarnos y mostrarnos de su misericordia y de su gracia a través de su Hijo Jesucristo. El título de esta predicación se llama Una guerra interna, retomando nuestra serie que es hablar sobre la guerra. Y créanme lo que toda esta serie o miniserie que vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando de una lucha que es interna. Es cierto que estamos en tiempos de guerra, como no podemos negar lo que está pasando en el mundo, lo que es la invasión de Rusia contra Ucrania, pero a nosotros lo que nos atañe es la enseñanza espiritual que Dios tiene para nosotros, sin pasar por alto, pues obviamente las cosas que están aconteciendo. Una guerra interna, y Dios va a hablar en nuestras vidas, ¿amén? ¿Lo cree? Leamos con entendimiento, poniéndonos de pie para leer su santa y bendita palabra. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tomen asiento, hermanos. Ya oramos por la oración y vamos por la prédica y vamos para que el Señor nos hable. Amén. Este es el origen, como nos enseña el mismo título del libro, Génesis, que significa orígenes. Este es el origen de la primera guerra de la historia del ser humano que se tiene registro de esta guerra. Y no estoy hablando de una guerra como la conocemos el día de hoy, con conflictos bélicos, sino una guerra en la mente de Eva en este caso, para comenzar, que obviamente pasó también a Adán. Satanás no atacó al ser humano con espadas, flechas, cuchillos, pistolas o bombas, sino que él atacó la mente, atacando directamente el mandamiento de Dios, el pensamiento de Dios, lo que estaba establecido. Atacó el pensamiento de Dios en los pensamientos, obviamente que en la mente de Adán y de Eva, en la mente, fue y atacó ahí el terreno donde plantó su cizaña, su semilla, su discordia, su mentira, fue en la mente de Adán y de Eva. Primeramente, haciéndonos creer ya como humanidad, haciéndonos creer que no moriremos. ¿Se acuerda de esa prédica que nos enseñaba el Señor? De no moriréis, tú puedes vivir tu vida, al cabo no te va a pasar nada. Haciéndonos creer que no moriremos y haciéndonos creer que seremos como un Dios. Y esa batalla la ganó Satanás. Querramos o no, ahí la ganó Satanás, porque terminamos pecando, desobedeciendo. Hablo de Adán y de Eva en representación de toda la humanidad, y corrompiendo los pensamientos del ser humano y llevándonos a la muerte, oponiéndonos por naturaleza a Dios. Y por naturaleza todos nacimos con ese pecado original, porque
De ahí viene el pecado. El pecado lo transmite el hombre, lo transmitió Adán a toda la humanidad por la simiente. Y eso nos convertimos en un anticristos. Déjenme lo explico. Todos por naturaleza nos oponemos a Dios. Nadie nace obediente, nadie nace como hijo de Dios. No, nacemos como creación de Dios, no como hijos de Dios. Eso significa de que todos nos oponemos a la obediencia de Dios, a la obediencia, porque no es más que ir aprendiendo hasta que escuchamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos compunge, nos redarguye y ahí es donde ya nos convertimos. Pero nadie nace, hoy yo quiero amar a Cristo. No, todos nos oponemos a Dios por la naturaleza intrínseca que está dentro de nosotros. El pecado mora dentro de nosotros. Y querramos o no, es esa tendencia al pecado y que no podemos decir, no, yo no voy a pecar. Aunque no quieras, papá, vamos a pecar. Todos por naturaleza heredamos esa naturaleza caída y corrompida. Y nos oponemos a la voluntad de Dios y a Cristo, porque en el pecado está la soberbia, el orgullo, la prepotencia y la ambición de conquistar a los demás. Hay una guerra interna que todos enfrentamos día con día, aún como hijos de Dios. De hecho, más como hijos de Dios tenemos más ataques en formas de tentación, incitaciones en nuestras mentes para desobedecer a Dios y sobre todo para que lo ignoremos y nos rebelemos contra Él. Todos tenemos esa lucha. El pastor también, el pastor. Todos los seres humanos nos oponemos a Dios. Obviamente que ya con la nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios, eso nos capacita y nos fortalece para obedecer a Dios. Cuando Satanás atacó los pensamientos de Adán y de Eva, y aun cuando ambos estuvieron de acuerdo en desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, esto los llevó a separarlos, lo que significa que atacó su matrimonio. Si ve que el ataque fue interno, vino la incitación. La serpiente plantó la cizaña. Sin embargo, la separación, después de que ellos comieron, se vieron que estaban desnudos y dice que cosieron hojas de higuera, pero al oír la voz de Dios, se escondieron tras los árboles. Eso habla de que hubo una separación de ambos. Esto, por naturaleza, entendemos que el pecado es lo que separa a un matrimonio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mientras obedecemos a Dios y tenemos el pensamiento de Dios en nuestras vidas y estamos fundados sobre la roca que es Cristo en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, estaremos llenos del Espíritu porque nos retroalimentamos día con día de su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no obedecemos la palabra de Dios? Cuando permitimos que Satanás, que el diablo, que a través de sus pensamientos, sus artimañas, bombardeen nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como matrimonios en Cristo, que podamos, y eso puede permitir que nosotros nos separemos. Hablo de todos los seres humanos. Y los cristianos, aunque no lo crean, no estamos excluidos, porque estamos en esa naturaleza caída todavía. Si se fija, si ve que el ataque fue interno, o sea, el problema fue entre ellos. No, aquí no vino la vecina de Adán y de Eva, o la ex de Adán, o el ex de Eva. No, el conflicto fue entre ellos. ¿Me explico? Ahora, ¿qué significa? De que hubo una lucha interna porque se separaron, de tal manera que se empezaron a acusar y a justificarse. ¿Qué has hecho?, pregunta Dios. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Cuando llama al hombre a rendirle cuentas. La mujer que me diste, se empieza a justificar y a culpar ¿a quién? Primero a Dios.
pero decirle que la causa es la mujer y la mujer se empieza a justificar. No, es que la serpiente me engañó, las circunstancias. Cualquier circunstancia, querer justificarnos para no asumir nuestra responsabilidad o nuestra culpa, entonces en eso podemos caer en el pecado de la justificación. Pero si ve que el problema fue interno, obviamente que fue Satanás quien incitó, sí, pero eso no nos quita de la responsabilidad por no haber obedecido a Dios. ¿Cuál fue la causa? El no haber obedecido a Dios. Desobedecieron a Dios. Porque aún la serpiente pudo haber hecho teje y maneje, maromas, si hubiera hecho lo que fuera. Si ellos hubieran obedecido a Dios, nada hubiera pasado, ¿cierto? Una separación en el matrimonio, si alguien está firme en los caminos de Dios, por eso el Señor Jesucristo menciona, en esto compararé a un hombre prudente, a una mujer prudente que oyó y obedeció, y que oyó e hizo de lo que ya le enseñé, en la palabra de Dios. Pero dijeron, no. Por eso hace la comparación a un hombre prudente que oyó e hizo. Sí, muchos matrimonios estaban en la iglesia, ¿y qué pasó? Terminaron divorciándose y separándose. Y no estoy hablando de nadie, hermanos, en particular. Estoy hablando de las circunstancias y las consecuencias del pecado. Porque el problema viene interno. No puedes culpar a Dios, a las circunstancias, a la serpiente. No. Tienes que asumir tu responsabilidad en el matrimonio, en tu vida espiritual. No es que la mujer, no, tú eres el responsable, varón. No, que los hijos, no, es que tú eres la responsable en educar a los hijos. Porque esa es tu responsabilidad, el mandamiento que la encomienda que Dios te dejó. A ti no te dejó para que tú sostuvieras la casa, que vas a trabajar y puedes ayudar a aportar a la casa en un común denominador que es para progresar, está bien, pero no para tu MK, bueno, ya pobres MK, ya, pero no para tus deleites o para tus gustos. No, el propósito de ayudar al varón como ayuda idónea es, aquí está para que podamos pagar la aseguranza, pagar esto. No, que esto es lo mío y mío. No. Si estás con ese pensamiento y ese pensamiento te aparta y te separa. No se delaten. No, pero ese es el punto, hermanos. El punto de que tenemos que estar conscientes de que la responsabilidad es del varón y que la mujer puede aportar, es cierto, como ayuda idónea, pero su responsabilidad, Dios no le va a llamar la atención a la mujer, ¿qué hiciste con el dinero o qué hiciste con los trabajos que yo te di? No, su trabajo, su encomienda le va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Me explico? Lo dice la Escritura, no se enoje conmigo. Ahora, no estoy en contra de que la mujer trabaje. La mujer virtuosa, gracias. La mujer virtuosa, dice la Escritura, que trabajaba con sus manos. O sea, no hay ningún problema de que la mujer trabaje. Yo no estoy en contra de que la mujer trabaje, siempre y cuando el trabajo no sobrepase su trabajo de cuidar a sus hijos, de velar por su esposo, por su casa. Porque la responsabilidad de sostener la casa es el hombre. Pero ¿sabe por qué es uno de los problemas? Porque queremos más. Quiero más. Y nada es suficiente. O el todo no es suficiente. Y queremos más. Ahora, no estoy en contra de progresar, de avanzar, de la prosperidad. No estoy en contra. Dios nos enseña, el apóstol Juan dice, yo quiero que seas prosperado en todo. Y habla de todo, hermanos. O sea, no hay ningún problema, siempre y cuando no sobrepasemos nuestro pensamiento de que la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso esto. Entonces ya vamos en contra. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Ok, todo en un orden, hermano, un equilibrio. No estoy diciendo no trabaje la mujer y la mujer ahí todo el día. No, una maruchana y ahí está, ya cumplí. No, eso no es el punto. Sí, esforzaos. También que si el varón, miren, hay algunos que, yo entiendo cuando algunos tienen que trabajar, inclusive el domingo, hermanos. Inclusive. Lo malo o lo peor, ok,
que les puede pasar que se les convierta un hábito. Y ya después, no, es que tengo que trabajar. No tienes que trabajar, ¿qué te falta? Dice la palabra de Dios que estar conformes con lo que tenéis ahora, que cada día trae su propio mal. Pero ¿por qué no nos conformamos con, queremos más y más? ¿Quién te plantó ese pensamiento? El tener sustento y abrigo nos es suficiente, hermanos. Y el obedecer la palabra de Dios cuando venimos y nos alimentamos. Pero si usas el domingo, o si usas el tiempo de alabanza, el tiempo para hacer otras cosas, mira, ya vas en contra, porque alguien plantó ese pensamiento y entonces vienen los problemas, y los problemas se hacen internos, hermanos. Como ya expliqué, a Adán y a Eva el problema no fue externo, no fue la vecina, no fue el compañero de trabajo, no fue el exnovio o la exnovia, sino que fue una guerra interna cuando permitieron que entrara el pensamiento de la serpiente antigua. Un matrimonio no se destruye de afuera, sino de adentro. Porque aún así puedan tener tentaciones de aquella secretaria muy guapa o aquel compañero de trabajo que es muy guapo o lo que sea. Cuando un matrimonio está firme, no hay nada que lo pueda desviar porque su mirada está ante su esposo, para su esposo y al igual el esposo con la esposa y no hay ningún problema, ¿cierto? Un matrimonio no se destruye por fuera, sino por dentro. Un tornado puede destruir una casa, hermanos, pero no un hogar. Un hogar que está sólido en la roca. Un hogar, un matrimonio que está sólido en la roca, tal vez se llevaron los cuadros, las fotografías, el tornado, pero mi matrimonio está firme. La convicción de mis hijos y mi confianza está firme en el Señor. ¿Ve la diferencia? Algunos estuvieron llorando, es que mi casa, es que mi carro, es que mi troca, se la llevó, sí, se la va y se la puede llevar otra vez. Otro tornado. Pero lo que no se puede llevar es la confianza y la fe que tenemos en el Señor. Dios dio y Dios quitó, ¿no es cierto? ¿No lo aprendimos la semana pasada? Sea el nombre de Dios glorificado. Está bien sencillo, hermanos. Porque mira, Dios a veces tiene que vaciarnos para llenarnos más. Dice que todo lo que nos pasa a nosotros es para bien, hermanos. Eso habla de tener esa confianza. Job, la semana pasada aprendíamos de que Job estaba llena de esa confianza, esa fe. Yo sé que mi Redentor vive. Una familia que ha creído en Cristo Jesús no lo destruye un tornado, porque las tragedias nos unen, ¿se acuerdan? Los pequeños detalles o las pequeñas discusiones nos pueden acumularse de tal manera que puede provocar un divorcio o una tontería, la verdad. Un divorcio, una infidelidad no se da de un día para otro, hermanos. Ay, amanecí con una mujer que no era mía. No, eso se lleva tiempo. ¿Por qué? Porque se va gestando en el pensamiento. Se me hace que sí, y se me hace que no me ven, se me hace que sí lo puedo hacer, y otros lo hacen y empiezan así, y ya, cayeron. ¿A qué? A los ataques del enemigo, de Satanás, que lanza los pensamientos, róbatelo, cómetelo, llévatela. Y ahí viene el pensamiento. Una corporación, por muy fuerte o muy antigua que sea, se puede destruir por dentro por una mala administración, así como un hogar o un matrimonio por una mala administración, y el problema es interno. Las grandes potencias mundiales, viene a mi mente Roma, en el Imperio Romano estaba muy fuerte, no había quien pudiera con ellos, pero el problema fue interno. China cuando construyeron la muralla de doble pared, alta y fortificada y con celetas, guardias cada cierta distancia, terminaron la obra. No bastó con a un guardia darle dinero. Ten, aquí está el dinero, abre la puerta. Abrió la puerta y entraron los enemigos. ¿Dónde fue el problema? La avaricia y la codicia de uno de ellos. El problema fue ¿dónde fue? Interno. Este país se está destruyendo porque por fuera no, por dentro. La ambición, la codicia, por muchas cosas, hermanos.
el pecado, el apartarnos de Dios, el hacer un lado a Dios. Una iglesia se puede destruir por dentro, hermanos. Es cierto que tenemos dos enemigos, el mundo y Satanás. Sin embargo, ¿quién cuida la iglesia? El Espíritu Santo. Pero cuando ignoramos al Espíritu Santo, ignoramos la palabra de Dios, pasamos por alto sus mandamientos, sus preceptos, ¿qué es lo que pasa? Nos vaciamos. Y una iglesia vacía queda vulnerable para el ataque de los pensamientos del enemigo. Lanza sus dardos, vende la iglesia. ¿Cuántos pastores no venden su iglesia? O pastores caen en adulterio, ¿por qué? Porque el enemigo lanzó su pensamiento. Tú te mereces a alguien mejor. Es triste, hermanos, pero está en la esencia del ser humano. El Señor Jesucristo vino para cambiar nuestra forma de pensar, revelarnos la voluntad de Dios y proveernos de esperanza para una vida eterna en Jesús. Hoy conoceremos a un rey, a un rey de Judá, del reino del sur. Después de que se dividió Israel, quedó el reino del norte y el reino del sur. Que este rey, aunque fue influenciado por la idolatría, por ver la idolatría de su padre, Acaz, y que después de que su padre muere, este nuevo rey, era un joven de 25 años y sube al trono en los tiempos del profeta Isaías, conocido como un rey que destruyó los lugares altos donde se adoraban ídolos paganos y llevando al pueblo a adorar a Dios, a todo el pueblo. Porque mire, conforme es el rey, va a ser la nación. Conforme es el presidente, va a ser la nación también. Conforme es el pastor, va a ser la congregación. Conforme es el padre de familia, así va a ser la familia. Este rey quitó la idolatría. De hecho, él fue quien quitó la adoración a la serpiente de bronce que había construido Moisés de parte de Dios para un propósito, pero ya hasta le ofrecían incienso. Lo tenían como un ídolo. Y dice la Biblia que Dios estaba con él por ser un rey justo, por ser un rey que se sometía a la palabra de Dios. Estoy hablando del rey Ezequías. En esos tiempos gobernaba en toda la región el imperio de Asiria, gobernado por el rey Sennacherib. Aparte de que, había habido otros reyes como su padre, su abuelo, que habían conquistado, su imperio había ido creciendo y el propósito era de llegar a Egipto, pero tenían que pasar por Israel. E iban conquistando, donde iban llegando, iban conquistando y tomando cautivos a los ciudadanos de otras naciones. Sennacherib es una figura del anticristo, digo una figura, entre otros personajes que nos revela la Biblia y otros que la misma historia nos revela, como un Hitler. Se le consideraba como un anticristo, inclusive hubo algunos papas que se consideraban el anticristo, pero obviamente que no era. El rey Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más, dice la Escritura. Ahora recuerde de que Ezequías confiaba en Jehová de los ejércitos, que él pelearía por ellos. Y para esto los invito a abrir su Biblia en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Crónicas está después del libro de Reyes. Primera y segunda de Reyes, según Primera de Crónica y segunda de Crónicas.
capítulo 32, versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Gloria a Dios. ¿Sí trajeron su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? ¿Cristianos? Si no, júntese con uno. Ahí a lo mejor es un cristiano cerca de usted. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Ok, ¿qué fue después de estas cosas? Después, bueno, ya el rey ya se había consagrado como un buen rey, la gente lo tenía como un buen rey. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, note esto, viendo, habla de, él entendió, es que va a pasar por aquí. No pasó por alto las evidencias de que la intención de Sennacherib era de sitiarlos. Otras escrituras nos dicen que sitió la ciudad. ¿Cuál era la intención de sitiar una ciudad? Era de rodearla, y más las que estaban fortificadas, las que tenían murallas. Recuerde que en los tiempos antiguos las naciones, las ciudades, los imperios se ponían sus murallas para resguardarse. Y lo que hacía era de que las sitiaban para que nada entrara, pero también nadie saliera, para que por dentro, pues ahí se comieran unos con otros, que fue lo que pasó también en Samaria. Bueno, dice, viendo pues, vea la importancia de este rey, no ignoró las advertencias, y es lo que debe de haber en un padre de familia, en un presidente, debe de haber el jefe de una compañía, cuando está viendo que algo está fallando, o cómo se acercan los problemas. Vamos a hablar de la economía también, hermanos, lo que vamos a hablar de la guerra, para que se prepare, porque no puede ignorar lo que está pasando alrededor, hermanos. Los precios, cómo han subido, ¿sí? La gasolina, ¿o no se ha dado cuenta? Bueno, hablo con ironía para enfatizar una verdad, ¿cierto? ¿Me entiende? Entonces dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Ve aquí, ¿qué es lo que dice? Busca consejo. Obviamente, la Escritura nos enseñó anteriormente de que el rey Ezequías obedecía a Dios, buscaba el consejo de Dios. Si había una necesidad o había un interrogante, iba y consultaba al profeta para que preguntara a Dios acerca de la situación. Vemos que la estrategia de Sennacherib, rey de Asiria, estaba en sitiar las ciudades fortificadas y amuralladas para que nadie saliera, pero también para que nadie entrara, con la intención de desabastecer los alimentos y el agua, para que comenzara el caos por hambre y comenzaran a morir, y al final que se rindieran. Eso fue lo que pasó en Samaria. En Samaria también llegó el rey de Siria y sitió la ciudad. Y dice la Escritura en una porción en Segunda de Reyes capítulo 6, luego lo vamos a estudiar, donde Samaria fue sitiada y el rey saliendo cuando ya no había alimento, el alimento estaba carísimo, dice ahí la Escritura, el precio era exageradísimo, como es lo que va a pasar lo que nos dice en Apocalipsis cuando venga la gran tribulación. La harina, ¿cuánto va a costar? Los precios van a ser exagerados. Si usted dice, no, yo puedo comprar un bulto, no, ni un bulto vas a poder comprar, ni un kilo vas a poder comprar con lo que comprabas por un bulto. Entonces dice la Escritura que salió el rey y se le salió al encuentro una mujer. Dice, rey, hazme justicia. Dice, ay, mujer, si Dios no te hace justicia, ¿qué puedo hacer yo? Dime, ¿cuál es tu situación? Dice, pues ayer salí con mi vecina y le dije, hey, pues no hay comida. Y
quedamos de acuerdo de que nos comamos a uno de nuestros hijos. Y le dijimos, no, echamos suerte. Bueno, dice, estoy parafraseando. Entonces concluimos de que hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al tuyo. Y nos comimos al mío. Y hoy con mi vecina y dijo, no, lo ha escondido, hazme justicia. Y uno cree que no, es que eso pasó, hermano, lo dice la Biblia. Dice que el rey rasgó sus vestidos y se llenó de cilicio, y sí, pero él todavía culpaba a Dios por la situación de su idolatría, porque se había apartado de Dios. Pero porque la ciudad había estado sitiada y estaba rodeada. Ya lo estudiaremos. Pero aquí en este caso vemos cómo la estrategia era de una guerra interna, como en Samaria, como ahorita lo que expliqué. Y nos dice, ¿cuál es la intención de infundir temor en lo que es la nación de Jerusalén, el reino de Israel del sur? Entonces, ¿qué era? Al estar sitiada iba a venir pánico, iba a venir miedo, terror. Y entonces fue lo que le pasó a Samaria. Como tuvieron miedo, empezaron a matar a sus hijos para alimentarse. Y uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, es que una persona con miedo, con temor, no se imagina lo que puede llegar a ser. ¿Lo entiende? Ahora, vea esto. Cómo el rey tuvo consejo, buscó consejo. Él no dijo, yo lo puedo hacer. ¿Qué, no sabes quién soy yo? No, él busca consejo. Hay problemas, miren, hay problemas por los cuales a lo mejor usted esté pasando y no busca consejo. Ahora, ¿a quién le va a preguntar? ¿A la vecina? ¿A la que ve las novelas todos los días? ¿Qué consejo le va a dar para su problema matrimonial? Pues fíjate, como lo dice ya no sé en qué novelas estén. Yo me quedé en las de Juan Querendón, no sé cuáles eran las de ahorita. Pero, ¿qué consejo le puede dar? No, desquítate, no, como dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. No. ¿Qué consejo le puede dar? ¿Cómo es que puedes solucionar tu matrimonio? Con la palabra de Dios. Ahora, ¿quién te va a compartir de la palabra? El pastor. Porque no todos están encomendados para dar un consejo. ¿Sí entiende eso? Ahora, no estoy diciendo que solamente el pastor, pero se necesita sabiduría. Y eso es algo que solo Dios, que Dios puede darle gracia a alguien para ir a aconsejar a alguien. Obviamente, tomando la palabra de Dios, no sus pensamientos. ¿Entiende eso? Entonces, él busca consejo. Entonces, se reunió mucho pueblo, versículo 4, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? En el año 701 a.C. aproximadamente, el rey Ezequías construyó uno de los avances arquitectónicos del momento al construir un acueducto que abasteciera del agua a toda la ciudad de Jerusalén, desde los manantiales de Gihón hasta el occidente de la ciudad, para llegar al estanque de Siloé, que se acuerda que lo menciona en los evangelios, donde estaba aquel hombre que por años había estado, que no se podía levantar, y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Bueno, eso es lo que dice. Dice, se han encontrado excavaciones donde han encontrado ese acueducto, y es para el tiempo era algo sobresaliente, y más que nada porque no lo hizo recto, sino como en tipo serpiente, y lo cavó dentro de una roca. O sea, obviamente sacaron el nivel de tal manera que inclusive las curvas ayudaban a que la fuerza del agua pues corriera más, de tal manera que abasteció. Pero lo sorprendente es de que lo cubrió. Por eso dice, para que no los encuentren los asirios. Porque obviamente al no tener agua, el ser humano puede vivir todavía sin alimento un tiempo, pero sin agua, aquí hay un problema. ¿Me explico, hermanos? Entonces,
vemos que esa era la intención, de sitiar la ciudad para que no entre nada, se acaben toda la comida que tengan y entonces sí, abran las puertas, nos rendimos y ni siquiera tengan que lanzar una espada, una flecha o un arma para destruir esa ciudad. Y lo que hizo que los cubrió de tal manera de que se sorprendía el rey de Asiria. ¿Cómo es que duran tanto ahí? ¿Cómo es que no abren las puertas? ¿Por qué? Porque había estado ocultó ese acueducto que estaba abasteciendo de agua. Y con esa agua pues bebían los animales, ahí las plantitas que tenían o los cultivos que tenían adentro, pues les estaba proveyendo lo necesario para seguir viviendo. Dicen los historiadores que inclusive si ese manantial, porque no para el agua, esos manantiales que no se les termina el agua, todo el tiempo están constantemente brotando agua. Dice que hasta el día de hoy pudieron haber subsistido. Bueno, lo que nos enseña la historia es de que ellos necesitaban de esa agua. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37 al 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos no era solamente la fuente, ese manantial donde fluía el agua, sino que estaban teniendo la provisión de parte de Dios para que no viniera el caos interno. ¿Me explico? Quiero que entienda la idea, hermano, el concepto, el propósito de la prédica, de que al no tener lo que nosotros queremos o al ver la oposición o la guerra afuera, entonces eso puede atribuir para que nos llenemos de temor. Pero al estar firmes en Cristo Jesús, de que Dios da, Dios quita, estoy plenamente enseñado en todo, sé tener abundancia, sé tener escasez. ¿Quién me apartará del amor del Señor? ¿Tribulación, angustia, muerte, espada? Nada, ni lo alto ni lo profundo. Estar firmes en la roca que es Cristo. Él es el agua viva, hermanos. Él es el pan de vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios va a proveer en los tiempos de guerra, en los tiempos difíciles, en los tiempos de hambruna, hermanos. Dios tendrá cuidado de nosotros si confiamos plenamente en Él y no le hacemos caso al padre de mentiras. Versículo 5 en adelante. Después con ánimo, mire esa palabra importante, con ánimo, resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. Quiere decir que había parte de la muralla que estaba caída. No, vamos a levantarlo. De tal manera de que no entren los enemigos. Por eso dice, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Tortificó además el Milo de la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, la importancia de hablar al corazón, hermanos. No al entendimiento, al raciocinio, porque hay veces que al raciocinio, evaluamos, pues sí, pues no, ¿qué tal? Ya maybe casi. No, pero cuando lo que les va a hablar palabra de Dios, dice, esforzaos y animaos, no temáis. ¿Por qué? Porque estaban a punto de enfrentar una guerra, no solamente externa, sino interna en sus mentes, donde se iban a poder llenar de temor y miedo para que murieran después. Dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Sí entiende eso? A Eliseo, cuando vinieron a rodearlo y su ayudante le dice, mira todos los que vienen con nosotros. Y Eliseo ora al Señor y dice, Señor, ábrele los ojos a mi criado.
y le abrió los ojos de tal manera que vio las huestes celestiales y dijo, en verdad son más los que están con nosotros que con ellos. Eso es tener confianza, hermanos, de que Jehová de los ejércitos pelea nuestras batallas. Nosotros vamos a hacer lo posible. No es de sentarnos, pues Jehová va a pelear. No, tú vas a hacer lo posible, tú vas a ir a trabajar, tú vas a disciplinar a tus hijos, tú vas a cuidar tu matrimonio y el Señor va a hacer lo imposible. Amén. Entonces dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene, que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, un rey de Judá. Eso es parte de mi trabajo, hermanos. No le estoy dando una vitamina extra, algo así. No, le estoy dando la palabra de Dios, hermano, que puede fortalecernos para que podamos hacer cosas que ni siquiera creíamos que podíamos hacer. ¿Usted cree que David, ese jovencito, no tuvo temor de ese grandote? Naturalmente que sí. Pero ¿cómo se fortaleció? Con la convicción que él tenía. Lo vio grandote. Lo vio con su espada, con su jabalina, con escudo. Caray. Pero sintió el impulso. Sintió el abrazo consolador de parte de Dios. Yo estoy contigo. Y no vio al gigante, vio al que estaba con él. Y esa es la confianza que debemos de tener, hermanos, en nuestros tiempos de guerra. Que no permitamos que los dardos del maligno vengan y nos bombardeen. No tienes trabajo, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está esto, mira que la situación, mira que la economía, mira. Son tiempos de guerra, es cierto. Pero ¿quién pelea por ti? ¿Y quién pelea contigo? Porque no es de que solamente Él va a pelear. No, nosotros vamos a pelear. Él pelea con nosotros. Cuando dice, mi yugo es ligero, ligera mi carga, tomar mi yugo. No va el Señor cargando el yugo solamente, no, nos da nuestra parte. Porque el yugo es de dos. Tomemos el yugo de Él. Vivamos el cristianismo. Vivamos a Jesús en nuestras vidas, hermanos. Y Él va a hacer en su naturaleza, en su deidad, hará lo imposible, hermanos. Esto es fe, es una convicción y confianza convicción y certeza en la confianza en todo lo que puede hacer Dios por nosotros. Todos tenemos guerras, hermanos. Y lo que nos enseña Pablo en 2 de Corintios, ahí espéreme nada más, voy a tomar una escritura, porque todos tenemos luchas en nuestra mente, hermanos. Y dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 10, dice así, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, entiéndase, somos humanos, no militamos según la carne. No andamos como los que andan en el mundo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No buscamos estrategias en la psicología, no buscamos estrategias en el gobierno, en la escuela, en lo que dice la suegra, el suegro, nuestra cultura, nuestra tradición. No. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Aquí, en la mente. Dice, derribando argumentos, que son pensamientos, y toda altivez. ¿Qué era el rey de Asiria? La altivez. ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy el rey y he conquistado todas esas naciones. Va a querer traer temor, y que el temor nos paralice. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hace la diferencia? El conocimiento. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. ¿Qué es la diferencia de unos a otros? El conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. De nada serviría venir, no, venir y conocer quién es Él, quién pelea por nosotros, quién es nuestro Dios.
¿Y quiénes somos nosotros delante de Él y delante del mundo? Somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. Hay una diferencia, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Derribando argumentos que tal vez pueda haber en ti. No, yo puedo hacerlo solo. Ok, hágalo solo. Pero estarás cosechando de la carne. Nada más, porque el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar. Pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosecharemos, hermanos. Que es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Mire lo que sigue diciendo, versículo 9 en adelante dice: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y todos los de Judá que estaban en Jerusalén, que dijo: yo estoy aquí con esta nación, ahorita termino y voy contigo, es lo que va a decir, tratándole, ahí voy, uy. Y dice así: así ha dicho Sennacherib, dicen los mensajeros, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿Qué le está diciendo? Mira, con que Dios os ha dicho que no comas de este árbol. ¿Ve cómo me regresé a Génesis? ¿Dónde fue el problema? Donde Satanás plantó la semilla de la duda, porque es lo que trata de hacer, la duda e infundir temor. Dios sabe que no pueden hacer eso. Dice, versículo 12 dice: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Qué estaba haciendo aquí? Jactándose. ¿Qué decía Pablo? Todo pensamiento de altivez es lo que va a hacer el anticristo, hermanos. ¿Provocar qué? Yo soy el que unió a las naciones, lo que va a pasar en la gran tribulación. Dice: ¿no habéis sabido, versículo 3, no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Síguete jactando. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librar? Cuidado, ahí sí no te pases tampoco. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Híjole. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra sus siervos Ezequías. ¿Qué era? Satanás detrás de este hombre y sus achichincles. Dice, hasta aquí me detengo. Satanás vendrá para intimidar al pueblo de Dios, para infundir temor, para que el miedo los paralice.
¿Se dieron cuenta que aún la pandemia no se ha ido? Pero ¿qué es la diferencia? ¿Por qué no está muriendo tanta gente como hace 2 años? El miedo, el temor. Ya me contagié, ya muerte seguro, ya mi hijo venga para darle los... Porque sí, como no había cura, que era, no, ya se contagió, no, apartan, saquen al viejo de aquí de la casa o al niño, sáquenlo para allá. ¿Por qué? Porque ya lo daban por muerto, porque no había una cura. ¿Qué era eso? Temor. ¿Dónde estaba la lucha? Era interna. Es cierto que el coronavirus andaba por el aire, por donde las cosas, ese virus, pero la persona al contagiarse, ¿dónde empezaba la lucha? Adentro. Y no solamente era en tu sistema inmunológico, sino que atacaba tu mente. Muchos siguen con las secuelas de ese coronavirus. Es cierto, ya sobreviviste, ya pasaste, estuviste en el hospital, estuviste tanto tiempo, pero quedaste con miedo, con temor. O hay algunas cosas que ya no puedes hacer por las mismas consecuencias o secuelas de ese virus, de esa enfermedad. Pero ¿qué era la diferencia? Las noticias, hermanos. ¿Qué era lo que estaba de todos los días? Aquí 300, acá 800, acá esto, aquí ya ni en el panteón caben. Ya haciendo fosas comunes aquí, ni ataúdes había donde los incineraban. No, tenían que esperarse. No, y déjenlos afuera. ¿Y qué no eso infundía temor, hermanos? A todo el mundo, a toda la nación. ¿Cómo se veían las calles? Solas, abandonadas. Menos el Walmart, ¿verdad? Dicen. Pero era eso, hermanos, el temor. ¿Dónde estaba la lucha? Interna. La intención de Sennacherib y de Satanás que está detrás de este rey es de que duden, para nuestra enseñanza, para que dudes de Dios, provocando una guerra interna en tu mente y en tu corazón para que no le creáis a Dios. Por eso dicen, no, ¿qué no han visto cómo? Ahí están las evidencias, cómo he conquistado tantas naciones. Ninguno de sus dioses ha podido. Yo soy mejor que todos esos dioses, estaba diciendo Sennacherib. Para que no le creáis a Dios ni a sus promesas y blasfemes contra Dios. Ese es el propósito del anticristo, ¿sabía? Lo que es la grande blasfemia, que se sentará en el lugar, ahí en Jerusalén se va a sentar, ahí donde, en el templo que se va a construir. Y lean las escrituras, hermanos. Mire, el pasado, para entender el futuro tenemos que comprender el pasado. Y el pasado es nuestro futuro. Y todo lo que nos está hablando las escrituras, todo esto se escribió para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento son lecciones para nuestra vida el día de hoy, hermanos. Y tenemos que sacar la aplicación. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi diario vivir? Simplemente confía en Dios y no permitas que el enemigo te bombardee con pensamientos de Satanás. El rey quería intimidar. Hay batallas que se ganan con la intimidación. Se ha visto, por ejemplo, cuando se presentan los boxeadores y más así cuando son, ¿cuál es el de? Bueno, no, vamos a decir boxeo. Ya es de otra generación, de nueva generación. No, vamos a decir un Mike Tyson. Un Mike Tyson se presentaba, no... Vamos a tomar a Mike Tyson. Ese se presentaba y con uno así, de bulldog, una cara de bulldog, intimidando al otro. Todavía ni siquiera le pegaba y el otro ya estaba. ¿Por qué? Porque la intimidación, eso es lo que hace. ¿Podré o no podré? No, y me rindo mejor. Y eso, por eso ganaba Mike. Eso era la estrategia. Después en su biografía él lo dice. Dice, no, es que yo los intimidaba. Y hacía... ¿Cómo entraba? ¿El Canelo cómo entra? No entra ahí con es mexicano, muy azteca, muy mexica y que todo eso. Mira, hasta que te topes con uno de tu tamaño, porque los que te han puesto, bueno, es otra historia. Pero el hecho es eso, que tratan de intimidar.
y toda la gente, la porra. ¿Qué es lo que pasa con un equipo de fútbol? ¿Cuántos que la porra puede intimidar a otros? Eso es lo que pretende Satanás, intimidar. ¿Qué era lo que hacía Hitler? Hitler lo que hacía, inclusive tomaba de las escrituras, sacando profecías, inclusive tomaba de las escrituras, y también había un brujo ahí que se llamaba Nostradamus, que de sus profecías aventaba en aviones propaganda donde decía: no van a poder, aquí dice que aquí voy a conquistar yo. Y antes de que entrara ya se rendían. ¿Por qué? Porque estaban intimidados ya. Y eso es lo que quiere Satanás. Es lo que va a hacer el anticristo. Santicristo iba a decir, ¿no? Dije. Muchos han permitido que el diablo los intimide, llenándolos de pensamientos para infundir temor, para que busquen la solución en sus propias fuerzas, dejando de confiar en Dios. ¿Se acuerda que Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, cuando Ananías y Zafira vendieron una heredad y extrajeron de ese dinero y dijeron: aquí trajimos lo que vendimos, el monto por el cual vendimos la heredad? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le preguntó: ¿en esto vendiste la propiedad? Y él dijo: sí, en eso. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, el problema no era el monto, hermanos, sino la mentira. Ahora, la pregunta es: ¿se puede llenar algo que ya está lleno? Póngase a pensar. Ananías y Zafira, ellos se habían vaciado. Por eso Satanás, de afuera hacia adentro, mandó un pensamiento: quítale, porque está la persecución contra los cristianos, te vas a quedar sin nada. Tal vez ese pensamiento, o tal vez, mira, con esto puedes comprar más, o comprar ovejas, o comprar esto, puedes hacer esto, o para que te vayas al mall de vacaciones, a Disneyland, donde sea, pero quítale. Fue un pensamiento. Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo, ya no entra nada. Pero él se había vaciado. Por eso permitió. Satanás vio un terreno fértil para llevar su batalla. Este está vacío. Alza sus manos ahí en el momento de la adoración, pero está vacío. No está lleno del Espíritu Santo. No se goza en las tribulaciones. No se goza en los tornados. Lo digo esto para entender, aplicándolo a lo que hemos experimentado. Hay algunos que están, no quiero criticar el hecho de que hayan tenido una pérdida, sino el hecho de que si no permitieron que la gracia de Dios obrara en sus corazones. Unos porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Los que estaban llenos se gozaron. No, Dios dio y Dios quitó. Pero también aquellos que estaban vacíos, ¿qué pasó? Fue un terreno fértil para Satanás. Y llegó el pensamiento de tal manera que se asustaron. Y por eso murió Ananías y Zafira. Porque si estuvieran llenos, no hubiera permitido que Satanás lanzara ese dardo, ese pensamiento y llenara su corazón. Porque ese corazón ya no está, o estaba Dios, pero muy allá en la orilla. ¿Sí entiende, hermano, el principio que trato de enseñar? Versículo 17 en adelante. Dice: además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba con él, y hablaba contra él, diciendo: con los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de sus manos. Fíjese cómo está la intimidación, pero está lo que es la blasfemia. Y dice, versículo 18, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaban sobre los muros para
espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. ¿Cuál es la intención? Tomar la ciudad. ¿Cuál es la intención de Satanás? Destruir tu matrimonio, tomar tu casa, tomar tus hijos, tomar la adoración que le tenías a Dios, ahora que se la des a Él. Porque hermanos, si no adoramos a Dios, estamos adorando a alguien más. Y puede ser al Dios dinero, a la idolatría. Pero dice que escribió. Porque eso es lo ¿qué es lo que están saliendo el día de hoy? Tantos libros de psicología, tantos libros, la historia ficticia de Jesús, que si Dios existiera, que por qué permitía. Lo que está escribiendo, o lo están siendo usados estos escritores por Satanás, para que dude la gente. Ahora con esa libertad de género, cualquier pensamiento que vaya en contra de Dios, para infundirte temor y hagas tú lo que tú quieras hacer. Ahora, vamos a una concordancia rápidamente, a Segunda de Reyes, capítulo 19, que es una concordancia de lo que está narrando lo mismo, pero quiero entrar a otro punto. Y dice la Escritura, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 en adelante. Y está hablando de lo mismo. Sabemos de que ya estudiamos de que escribió cartas para intimidar, ¿cierto? Y ahí salió la porra. Ahí salió la porra de la gente del rey Sennacherib. Sennacherib para presidente, y ahí todo eso. Y tomó Ezequías las cartas en las manos de los embajadores. ¿Ve cómo continuó con la historia? Ya en este otro libro. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué es lo que vino e hizo? Trajo sus viles, trajo las cartas. Trajo las cartas. Entendamos esto, y dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron fuego a sus dioses, por cuanto ellos eran dioses, no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Es una convicción, una firmeza del rey Ezequías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Ve cómo él consultaba? Buscaba consejo, buscaba al ministro, buscaba al profeta. Lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Aquí está la respuesta de parte de Dios. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién ha vituperado y blasfemado? ¿O contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a los más inaccesibles del Líbano contaré, los altos y cedros, los cipres más escogidos. Me alojé en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas
extrañas he sacado con la palma de mis manos, he secado con la palma de mis pies, plantas de mis pies, todos los ríos de Egipto. Nunca has oído desde los tiempos antiguos, yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas y montes de escombros. Sus moradores fueron como corto poder, fueron acabados y confundidos, y vieron a ser como la hierba del campo, y como hortaliza verde, y como heno en los terrados marchitos antes de su madurez. He conocido su situación y salida y entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. De esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año que nacerá del suyo, y el tercer año sembrarás y segarás y plantaréis viñas, y comeréis del fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. En la confianza, volviendo a mis escritos, en la confianza y esperanza que tenemos a Dios, podemos venir a suplicar y suplicar su ayuda. Esto habla de hablar a Dios con respeto. Vemos cómo el rey Ezequías vino a la casa de Dios, puso las cartas y dijo: Señor, yo he hecho lo posible, pero tú puedes hacer lo imposible. Todos pasamos por situaciones en las cuales nos podemos enfrentar al enemigo, pero nosotros, mientras estemos obedeciendo la palabra de Dios, no hay arma forjada contra el pueblo de Dios, hermanos. Y eso debe de infundirnos confianza a todos y a cada uno de nosotros. Por lo demás, vemos cómo la obstinación, la soberbia, la altivez de Sennacherib, que se había ido en contra de Dios, no sobre el pueblo de Dios solamente, sino contra el mismo Dios. Por eso estaba recibiendo la respuesta de parte del profeta de lo que le iba a pasar. Dice la Escritura, para avanzar y terminar, dice: por tanto, versículo 32, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en la ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella, ni con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrod, su dios, Abramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo.
¿Qué significa? Le dieron cuello por su soberbia, por su altivez. Todo aquel, sea quien sea, hermanos, sea rey, sea esclavo, sea un albañil, sea presidente, sea quien sea, que se opone a la voluntad y al pensamiento de Dios, se convierte en un anticristo y estará dispuesto a enlistarse en las filas del ejército de el anticristo. Aquí sí es el anticristo, porque sí habrá un él, como definición de un solo anticristo. Todos los que se oponen a la voluntad de Dios son anticristos. Estoy hablando ateos y que se oponen a la palabra de Dios, sea quien sea, de la edad que sean, de la nación que sean. Pero sin embargo también vendrá el anticristo cuando le declare la guerra a la nación de Israel. Detrás de todo esto, hermano, lo que está pasando allá en Rusia y Ucrania, déjeme llegar a ese punto donde les voy a enseñar que el propósito es de llegar a Israel. La guerra a la nación de Israel y la sitien para quererla destruir. El Señor dijo que el que no es conmigo es en contra de mí. Aquí no existe neutralidad. O semos o no semos, hermanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay de otra. O eres oveja o eres cabrito. O eres salvo o eres condenado. No hay de otra. O eres de Dios o eres del diablo. O eres de Jehová de los ejércitos o eres del anticristo. O eres del ejército de Ezequías o eres del ejército de Sennacherib. No hay de otro, hermano. No, eso es de que, por ejemplo, puede pasar en su casa, hermanos. Puede pasar en tu escuela. Puede pasar en tu nación, en tu barrio. Cuando ven a alguien, lo tengo que decir con respeto, pero enfocado en la palabra de Dios, que, por ejemplo, ven a alguien que se ha declarado un homosexual y el otro dice, no, déjenlo, no pasa nada. Esa persona se pone en una situación neutral y tú ya no puedes estar en una posición neutral. No estoy diciendo que los odiemos, que los ataquemos, no, pero alguien puso en su pensamiento algo que va contra naturaleza. Aquella jovencita que quiera decir, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera para abortar. Tú no te puedes, es que déjenlas. Tú ya no puedes decir déjenlas. Nuestro trabajo es orar por ellas, por aquellas personas que se han desviado. No vamos a atacar a las personas, vamos a atacar el pensamiento. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con misericordia, con gracia. No atacando a la persona, sino al pecado, a la práctica. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Porque hay una guerra interna en las personas que las llena de temor porque han sido sitiadas por sus circunstancias, tal vez por la escasez, tal vez por los problemas en el matrimonio, tal vez por la abundancia, hermanos. Hay más peligro de apartarse de Dios cuando hay abundancia que cuando hay escasez. Cuando hay escasez buscamos la presencia de Dios, pero cuando hay abundancia nos olvidamos, al cabo, que el pastor, que Dios, que casa de oración, y nos apartamos, hacemos a un lado. No, deja de venir un domingo, deja de venir un día de convocatoria para leer la palabra de Dios. Después faltas otro y otro y otro, y cuando menos acuerdas ya terminaste allá en el Himalaya. El Señor dijo, el que no es conmigo es en contra de mí. ¿En qué bando quieres estar? ¿Ves que no puedes mantenerte neutral? No, déjenlos. Sí, los dejamos a las personas, no a los pensamientos, a los conceptos humanos, a los pensamientos que brotan desde el infierno para traer esos libros, esos pensamientos
que los infunden al pecado. ¿Cómo podemos atacar esto? Pablo nos lo enseña en el libro de Romanos 12:1, dice así: así que os ruego, Pablo, después de hacer una cátedra del libro de Romanos, que expone el pecado, la idolatría, la jactancia, la prepotencia del ser humano, después menciona de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Después menciona en el capítulo 5, dice, ahora tenemos paz para con Dios. Después nos habla en el capítulo 6, capítulo 10, capítulo 7 de consagrarnos a Dios. Después nos habla de que no te jactes porque ya eres cristiano. No, también Dios tiene otro pueblo, que es el pueblo de Israel, que es la nación escogida por Dios, el cual tiene las promesas, la promulgación de la palabra de Dios. Dice, Dios no los ha desechado, ahí los tiene en stand-by, ahí los tiene todavía. Y luego menciona ya en el capítulo 12, dice, así que, ya te expliqué todo esto, dice Pablo, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, no algo muerto. Un muerto ya no puede hacer nada. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestra forma de pensar. Dice, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, es decir, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ¿cómo es agradable a Dios? A través de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que podemos entender la palabra de Dios? Cediendo nuestra voluntad para que no permitamos que el enemigo lance sus dardos. Pablo nos enseña en Efesios cómo tenemos una lucha encarnizada, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por eso nos recomienda que tengamos la armadura de Dios, el casco de la salvación, y menciona el escudo del Espíritu Santo para que podáis apagar los dardos del maligno. Los dardos del maligno es los pensamientos de Satanás que pueden atacarte en tu mente y que puedas apagarlos, porque los lanza ardiendo, calientes, porque lo que pretende es confundirte. ¿Qué es lo que podría pasar en Jerusalén si lanzan flechas, dardos calientes que estén prendidos? Provocar un incendio para que pierdas el control, pierdas el equilibrio y puedas decir, no, pues ahora sí me rindo mejor. No, lo que Dios quiere es de que estemos firmes. Pero ¿cómo podemos saber eso? Bueno, con la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Lo cree? Hay una guerra, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a vencer? Con la palabra de Dios. Por eso dice, y la espada, que es la palabra de Dios, con la cual podemos atacar. Es la única arma ofensiva, defensiva y ofensiva que tenemos, la palabra de Dios. Póngase de pie. Sí, Señor. Sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti.
Sí, Señor, reconocemos que hay una guerra, Señor. Y hay una guerra dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, que día con día enfrentamos, Señor. Y que el enemigo siempre nos querrá llevar, Señor, al campo de batalla, mi Dios. Pero también sabemos, Señor, que tú ya triunfaste, que tú ya ganaste, Señor, nuestras batallas, que ganaste la guerra, Señor. Y que tú solamente quieres que no nos apartemos de ti, que estemos bajo la cobertura de tus alas, de tu brazo, de tu cruz, que estemos fundamentados sobre la roca que es Cristo, que todos nuestros pensamientos estén en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el escudo de la fe que has proveído para nosotros, para que podamos apagar los dardos del maligno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias.